Convicción Radio. Juicio a Darwin. La evolución darwinista parece un gran buque de guerra que navega por el océano de la realidad, acorazado con barreras filosóficas y armado de poderosa retórica. Mas la nave se resquebraja y una vía de agua metafísica y un torrente de cuestionamientos científicos amenazan su flotación. Juicio a Darwin. La realidad vencerá. Juicio a Darwin y a sus discípulos. Juicio a Darwin. Bienvenidos a esta nueva propuesta de Convicción Radio, Juicio a Darwin, la realidad vencerá. Justo cuando hace muy poco tiempo se han celebrado los 200 años del natalicio del llamado padre de la teoría de la evolución, pretendemos poner en tela de juicio sus doctrinas, así como también las derivaciones teóricas que se han sucedido a través de los años. Enfrentar este tema de forma seria y contundente tiene una muy radical importancia, por cuanto los postulados evolucionistas han sobrepasado con creces el ámbito de la evolución psicobiológica humana, habiendo sido capaz de permear el ámbito político y valórico, con lo cual el hombre de este tiempo está profundamente afectado por las tesis de este personaje, siendo incluso la misma Iglesia infectada por este mal. Para abordar este tema, tomaremos los argumentos de diversos autores, los cuales serán señalados en su momento, destacando entre ellos como fuente el libro Juicio a Darwin de Philip Johnson, un verdadero éxito de ventas en el habla inglesa y recientemente traducido al español. Para comenzar, realizaremos una semblanza del pensamiento de Charles Darwin. El naturalista inglés Charles Darwin, nacido en 1809 y muerto en 1882, notablemente influido por el ensayo sobre la población de Robert Malthus, pretende comprobar la lucha por la existencia entre las poblaciones, confirmando que en esta lucha se conservan variaciones favorables y se dejan de lado las desfavorables. La relación depredador-presa es solamente uno de los factores importantes en la moderación del crecimiento de una población. En las poblaciones que viven en estado natural, es el mismo medio quien se encarga de seleccionar, siendo los supervivientes los organismos o las razas más favorecidas por las variaciones. Aún más, Darwin asume las ideas de Lamarck, pero reemplaza la acción del ambiente por la concurrencia vital o lucha por la vida. Podemos situar a Charles Darwin dentro del contexto ideológico del naturalismo. El naturalismo es el sistema filosófico que consiste en atribuir todas las cosas a la naturaleza como primer principio de la gran cadena del ser, implicando la inexistencia de un orden sobrenatural y la existencia del principio de evolución y selección natural de las especies, regido por la norma de la sobrevivencia del más fuerte y apto para la vida. En este sentido,
La vida moral solo es prolongación de la vida biológica y el ideal moral es la expresión de las necesidades e instintos que constituyen el vivir. Por esta razón, el naturalismo propugna el retorno a la naturaleza en las instituciones sociales. Las leyes de la naturaleza pura se convierten en fuente del conocimiento del bien y la verdad. Las manifestaciones del evolucionismo se proyectaron como expresiones del realismo y positivismo filosófico. A partir de su concepción monista, el naturalismo evolucionista, que por tal causa implica la negación de lo sobrenatural y toda revelación divina, sirvió para sustentar una nueva concepción de la historia y el progreso de la humanidad sobre bases formalmente científicas, ya no únicamente sobre principios filosóficos o religiosos. Sin más, el naturalismo evolucionista se hizo cada vez más virulento y antirreligioso. En los siglos XVI y XVII, la ciencia había discutido el concepto de fuerza, aunque el mecanicismo estricto se niega a admitir las fuerzas y habla exclusivamente de movimientos. Sin embargo, surgió el naturalismo, introduciendo fuerzas en la materia, admitiendo incluso que pueden tratarse de fuerzas no mecánicas, esto es, de fuerzas vivas. Aún más, Francis Bacon afirmaría categóricamente: es una aserción falsa decir que el juicio del hombre es la medida de las cosas. El entendimiento humano es como un mal espejo que deforma y descolora la naturaleza de las cosas al mezclarla con la suya. Por lo tanto, luego de semejante ataque dirigido contra la mismísima base de la posición privilegiada del hombre en el orden de las cosas, las luchas del siglo XVII se expondrían como la resistencia del hombre a la necesidad de reconocer la naturaleza dinámica de todo cuanto es vida, la cual, según las ideas del sistema ptolomeano, se había valorado durante miles de años desde el punto de vista de una existencia estática. Entonces, junto con el fracaso completo de la jerarquía estática de la naturaleza, la posición, tanto tiempo mantenida por el hombre, de señor de la creación, fue abolida. Es, pues, el siglo XVII el periodo de la definitiva resignación del hombre, que sería al mismo tiempo el periodo de una primera esperanza de la reentronización del hombre, tratando de justificar un nuevo postulado respecto a una posición de primus inter pares. Al renunciar a todos sus postulados referentes a una posición privilegiada en la naturaleza, el hombre habría adquirido el derecho de postular la igualdad con los otros miembros del reino de los animales. Se ensayaría encontrar en el reino animal un sitio para el hombre, de vencer su aislamiento, de tender un puente entre él y los otros animales, de negar todos los privilegios humanos por la convicción de que todos los hijos de la naturaleza distribuyen entre sí la solicitud de ella. De esta forma, la tendencia del siglo XVIII sería la de identificar al hombre y al animal. De hecho, en los comienzos de ese siglo XVIII, y bajo la fuerte influencia de la ciencia de la anatomía, que permitía una comprensión más clara de la estructura del hombre, se consolidaron los resultados de las investigaciones en sistemas de anatomía comprensivos. Por tanto, en el siglo XVIII ya se difundía la idea de que el mono se podía considerar como la especie intermedia entre el animal y el hombre. Aún más, el mono sirvió para trazar una nueva línea divisoria entre el hombre y el animal. El anatomista y psicólogo alemán Friedrich Tiedemann, nacido en 1781 y muerto en 1861, inicia en 1826 sus estudios comparados del hombre y del mono, encontrando que el cerebro del orangután tenía más semejanza con el de los monos inferiores que con el del hombre,
En 1837, Tiedemann comparó el cerebro del orangután con el de los negros y el resultado fue el mismo. La teoría de Darwin enfatizaba que todo ser viviente está en lucha contra el medio y las especies que lo rodean, el hombre incluido. Esta lucha produciría una selección natural en el sentido de que los individuos más débiles sucumben, sobreviviendo solo los más fuertes y los más aptos, según su capacidad para adaptarse al medio ambiente. Esta lucha es un principio de diferenciaciones entre los individuos, donde los rasgos adaptativos o las diferencias favorables y útiles prosperan con el uso y se transmiten y legan por herencia a los descendientes, lo cual conduce al desarrollo gradual de especies biológicas superiores, tales como el Homo sapiens, a partir de especies inferiores y más simples. Aunque la analogía entre evolución y civilización en el sentido liberal clásico, como un proceso continuo de mejoramiento, era marcada y obvia, esta tesis implicaba además un aspecto más oscuro que los críticos modernos a veces pasaron por alto, pero que sus contemporáneos captaron de inmediato. Evolución significaba que la historia natural de las especies, incluidos los seres humanos, ya no era fija e inmutable. El estudio de la evolución no solo podía rastrear el ascenso de las especies a través del tiempo, sino, como en el caso de los antiguos imperios y civilizaciones, su declinación y caída. Charles Darwin sentencia que el mundo estaba habitado desde tiempos muy remotos y que los seres vivos son el resultado del desarrollo progresivo de otros seres vivos más simples. No era ya pues posible considerar perfecto al ser humano, ya que éste tenía un antepasado salvaje. Por tanto, se podía eliminar el dualismo espíritu-materia y postular en definitiva un monismo de la sustancia, explicando todo a partir de la evolución de esa sustancia. Se elimina así toda metafísica, debiendo atenerse el hombre solo a los hechos de la evolución y sus leyes. Con todo, a pesar de que Darwin trató de explicar la herencia a través de lo que llamó pangénesis, ella no aclara cómo se originan las nuevas especies. Solo expone que éstas se multiplican y que las nuevas provienen de especies preexistentes. Entiende Darwin que el principio de la evolución y la selección natural resulta de la lucha por la existencia, fruto la última, a su vez, de la rapidez de la multiplicación. Indica Darwin, comillas, considerando la estructura embriológica del hombre, las homologías que presenta con los animales inferiores, los rudimentos que aún conserva y las regresiones a que es propenso, podríamos en parte reconstruir en la imaginación el estado primitivo de nuestros antecesores. Vemos así que el hombre desciende de un mamífero velludo, con rabo y orejas puntiagudas, arbórea probablemente en sus hábitos y habitante del mundo antiguo. Los cuadrumanos y todos los mamíferos superiores descienden probablemente de un antiguo marsupial, el que venía a su vez por una larga línea de formas diversas de algún ser medio anfibio, y éstas nuevamente de otro animal semejante al pez. Continúa Darwin. En la espesa oscuridad del pasado, adivinamos que el progenitor primitivo de todos los vertebrados debió ser un animal acuático provisto de branquias, con los dos sexos reunidos en el mismo individuo
y con los órganos más importantes del cuerpo, como cerebro y corazón, o imperfectamente desarrollados, o aún sin desarrollar. Este animal debió parecerse con ventaja a las larvas de las actuales asidias marinas, sobre toda otra forma conocida, producto de las muy favorables circunstancias para su desarrollo por medio de la selección natural. La misma conclusión puede hacerse respecto al hombre. Por tanto, en el origen del hombre, Charles Darwin establece que necesariamente el hombre procede de alguna forma inferior, se ha desarrollado de un tipo inferior, desciende de un tipo de organización inferior. El hombre lleva en su hechura corpórea el sello indeleble de su ínfimo origen. Concluye pues Darwin, la diferencia que media entre el alma del hombre y la de los animales superiores. Esta diferencia, sin embargo, consiste en grado, no en esencia. Es Darwin quien sostiene que, por extensión de la ley de combate, donde es naturalmente el más fuerte el que lleva el premio, la diferencia de capacidad se proyecta también al ámbito de la cultura. Darwin señala, comillas, el gusto de lo bello, al menos en tanto se trata de la belleza femenina, no es de especial naturaleza en el hombre, puesto que difiere mucho en las diferentes razas humanas y ni siquiera es el mismo en las diferentes naciones de una misma raza. A juzgar por los horribles adornos o por la música no menos desagradable que prefieren la mayoría de los salvajes, podría decirse que sus facultades estéticas se encuentran en inferior estado de desarrollo al que han alcanzado algunos animales. Es evidente que ningún animal será capaz de admirar espectáculos como una hermosa noche serena, un bello paisaje o una música clásica. Pero gustos tan refinados como estos se adquieren por la cultura y dependen de asociaciones de ideas muy complejas, que no pueden tampoco ser apreciadas por los bárbaros ni aun por personas incultas. A partir del supuesto de que necesariamente, continuando con Darwin, todas las naciones civilizadas fueron antes bárbaras, el principio de sobrevivencia del más fuerte y apto es proyectada por Darwin a la acción de la selección natural sobre las naciones civilizadas. Hasta el presente, solo me he ocupado de los progresos que tuvo que realizar el hombre para subir de su condición semi-humana a la que hoy día observamos en los salvajes. Añadiremos aquí algunas observaciones sobre la acción de la selección natural en las naciones civilizadas, tomando de Gray, Wallace y Galton, de los cuales tomaremos la mayor parte de las observaciones que aquí presentamos. Indica Darwin: los salvajes suelen eliminar muy pronto a los individuos débiles de espíritu o de cuerpo, haciendo que cuanto les sobrevivan presenten de ordinario una salud fuerte y vigorosa. Al realizar el plan opuesto e impedir en lo posible la eliminación, se encaminan todos los esfuerzos de las naciones civilizadas. A esto tienden la construcción de asilos para los imbéciles, heridos y enfermos, las leyes sobre la mendicidad y los desvelos y trabajos de nuestros facultativos que afrontan por prolongar la vida de cada uno hasta el último momento. Aquí debemos consignar que la vacuna ha debido preservar también a millares de personas que por su constitución débil hubieran sucumbido en otro tiempo. De esta suerte, los miembros más débiles de las naciones civilizadas van propagando su naturaleza con grave detrimento de la especie humana, como fácilmente comprenderán los que se dedican a la cría de animales domésticos.
es incalculable la prontitud con que las razas domésticas degeneran cuando no se las cuida o se las cuida mal. Y a excepción hecha del hombre, ninguno es tan ignorante que permita sacar cría a sus peores animales. Agrega Darwin, el socorro que nos sentimos movidos a prestar a los desvalidos nace principalmente del instinto de simpatía. Debemos, pues, sobrellevar sin duda los males que a la sociedad resulten de que los débiles vivan y propaguen su raza, a lo cual ha puesto la naturaleza misma un freno en la dificultad que los miembros débiles e inferiores de la sociedad hallan para casarse con la libertad que puedan hacerlo con los sanos. Constata Darwin que los escoceses frugales, previsores, amantes de su dignidad personal, ambiciosos de moral rígida, espirituales en sus creencias, de entendimiento sagaz y disciplinado, al dedicarse a la lucha y al celibato, dejan pocos descendientes, no se reproducen y terminan por imponerse los irlandeses negligentes, escuálidos y sin ninguna aspiración se multiplican como conejos. Así, en la lucha perpetua de la existencia, habría prevalecido la raza inferior y menos favorecida sobre la superior, y no en virtud de sus buenas cualidades, sino de sus grandes defectos. Estimará Darwin que el poder de una nación y su tiempo de desarrollo está definido por el aumento de la cifra de población, del número de personas cuyas facultades intelectuales y morales sean relevantes y singulares, como también de su grado de perfección. La estructura del cuerpo parece tener escaso influjo, excepto en la relación inevitable entre el vigor del cuerpo y del alma. En este sentido, Darwin especifica: existe verdadera tendencia innata hacia el continuo desarrollo corporal y mental. Toda especie de desarrollo depende de un conjunto de circunstancias favorables. La selección natural solo obra de un modo experimental. Los individuos y razas, aunque hayan adquirido ciertas ventajas indisputables, pueden parecer, y de hecho así pasa, por falta de otros caracteres. Las causas de la ruina y decadencia de los griegos pueden haber sido la falta de unión entre sus muchos y reducidos estados, la poca extensión de su territorio, la práctica de la esclavitud o finalmente su refinada sensualidad, pues su ruina no tuvo lugar hasta que la enervación y la corrupción llegaron a su colmo. Advierte así Darwin: las naciones occidentales de Europa, que tantas ventajas llevan en el presente a sus progenitores salvajes, se encuentran, por decirlo así, en la cima de la civilización. En los pueblos dignos del nombre de civilizados se hallan muy expuestas a volver a la indolencia y la barbarie, cuando las condiciones de la vida son demasiado fáciles. En esta perspectiva, Darwin aprecia: hay otra cuestión que no puede pasarse en silencio, a saber, si cada subespecie o raza humana procede de una sola pareja de progenitores. Una nueva raza la podemos formar en nuestros animales domésticos por medio de la unión de una sola pareja que tenga algún carácter propio. Pero la mayoría de nuestras razas de animales domésticos no han sido intencionalmente formadas de un solo par escogido, sino inconscientemente por la conservación de muchos individuos que variaron, aunque solo fuera muy poco, de una manera útil y deseada. Las razas humanas han sido o resultado indirecto de la exposición a diferentes condiciones o el directo de alguna forma de selección. El proceso verificado habrá sido semejante al que sigue el hombre
cuando sin intención escoge los individuos particulares, guardándolos de casta superior y desechando los inferiores. De esta manera, poco a poco, pero seguramente, modifica la casta de sus animales y sin darse cuenta forma otra nueva. En este mismo orden de cosas, entendiendo que el aumento de las poblaciones o explosión demográfica humana demuestra la continua multiplicación de las especies, Darwin considera que el mejoramiento del bienestar de la humanidad es un problema de los más intrincados. Todos los que puedan evitar una abyecta pobreza a sus hijos deberían abstenerse del matrimonio, pues la pobreza es no tan solo un gran mal, sino que tiende a aumentarse, conduciendo a la indiferencia en el matrimonio. Si las personas prudentes evitan el matrimonio mientras los negligentes se casan, los individuos inferiores de la sociedad tienden a suplantar a los individuos superiores. Agrega Darwin, el hombre, como cualquier otro animal, ha llegado sin duda alguna a su condición elevada actual mediante la lucha por la existencia, consiguiente a su rápida multiplicación, y si ha de avanzar aún más, puede temerse que deberá seguir sujeto a una lucha rigurosa. De otra manera, caería en la indolencia, y los mejor dotados no alcanzarían mayores triunfos en la lucha por la existencia que los más desprovistos. De aquí que nuestra proporción o incremento, aunque nos conduce a muchos y positivos males, no debe disminuirse en alto grado por ninguna clase de medios. Debía haber una amplia competencia para todos los hombres, y los más capaces no debían hallar trabas en las leyes ni en las costumbres para alcanzar mayor éxito y criar el mayor número de descendientes. Establecerá asimismo Darwin, está generalmente admitido que en la mujer las facultades de intuición, de rápida percepción y quizá también las de imitación son mucho más vivas que en el hombre. Mas algunas de estas facultades, al menos, son propias y características de las razas inferiores y por tanto corresponden a un estado de cultura pasado y más bajo. La principal distinción en las facultades intelectuales de los dos sexos se manifiesta en que el hombre llega en todo lo que acomete a punto más alto que la mujer, así se trate de cosas en que se requiera pensamiento profundo, o razón, imaginación, o simplemente el uso de los sentidos y de las manos. Si se hicieran dos listas de los hombres y mujeres más eminentes en poesía, pintura, escultura, música, historia, ciencia y filosofía, y se pusiera media docena de nombres en cada ramo, toda comparación entre las dos listas sería imposible. El hombre, su cerebro, es en absoluto mayor. Finalmente, en su autobiografía, Darwin consignó que hasta los 13 años gozó intensamente con la música, la poesía y la pintura, pero que después perdió el gusto por esos intereses. Reflexionó entonces Darwin: mi cerebro parece haberse convertido en una especie de máquina de deducir leyes generales a partir de grandes conjuntos de hechos. La pérdida de estos gustos es una pérdida de la felicidad y posiblemente puede ser dañosa para el intelecto y más probablemente para la moral, pues debilita la parte emocional de nuestra naturaleza. Con todo, la síntesis del impacto social y político del darwinismo ya quedaba registrado en el prólogo a la primera edición del libro de Darwin,
escrito por Clemens Royer. Comillas, se llega así a sacrificar lo que es fuerte a lo que es débil, los seres bien dotados de espíritu y cuerpo a los seres viciosos y enclenques. Protección poco inteligente que se otorga exclusivamente a los débiles, incapacitados, incurables. Resulta impresionante conocer al personaje dentro del contexto ideológico que le corresponde, más allá de las mistificaciones históricas y de las propagandas tendenciosas que intentan mostrar a un Darwin como un adalid de la lucha del hombre por la liberación de conceptos caducos y que atentan contra la libertad y creatividad, tales como la religión, la moral y Dios. Se trata de un ideólogo del racismo y del desprecio por la mujer, de un inspirador de las políticas antivida como el aborto, la eutanasia y la eugenesia. Sería bueno escuchar pronunciarse a todos los que llamaron a celebrar estos 200 años, a los organizadores de seminarios, congresos, exposiciones, etc., respecto de las crueles ideas de Darwin respecto al ser humano y de sus frías constataciones de lo que debería ser el devenir de la historia de la humanidad. Poner en tela de juicio la teoría de la evolución darwiniana, tanto en sus expresiones primitivas como sus expresiones actuales, supondrá resquebrajar todo el edificio construido sobre sus bases, incluyendo las políticas que hoy conocemos como cultura de la muerte, esto es, la eutanasia, la eugenesia y el aborto, y de paso quitar el sustento supuestamente científico de la hipocresía de quienes se dicen defensores de los derechos humanos, celebrando a la vez el bicentenario de un personaje de ideas tan antihumanas y, por supuesto, contrarias a la caridad cristiana. Muchas gracias por la audición y hasta el próximo capítulo, el segundo de este programa. Juicio a Darwin. La realidad vencerá. Convicción Radio. Juicio a Darwin. La evolución darwinista parece un gran buque de guerra que navega por el océano de la realidad, acorazado con barreras filosóficas y armado de poderosa retórica. Mas la nave se resquebraja y una vía de agua metafísica y un torrente de cuestionamientos científicos amenazan su flotación. Juicio a Darwin. La realidad vencerá. Juicio a Darwin y a sus discípulos. Juicio a Darwin. Convicción Radio, siempre por la verdad.